Que el Señor nos bendiga. Nuevamente es grato poder saludarles, dirigirme a ustedes para decirle a cada uno de ustedes que la paz de Dios inunde sus vidas, inunde sus corazones, poder compartir un día más, ¿cierto? Una palabra más del Señor que Él tiene para nosotros, para nuestras vidas, un alimento para nuestro espíritu, una palabra que hace tan bien a cada uno de nosotros, esa palabra que necesitamos, que anhelamos como el alimento diario, ¿cierto? Para nuestra carne, la palabra del Señor, los mensajes del Señor son especiales para poder recibir ese consejo, esa palabra, esa enseñanza que Él tiene para con nosotros. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su bendición, su dirección, para poder hacerlo todo esto bajo la gracia, bajo la unción de su Espíritu Santo. Oramos y clamamos a nuestro Dios, soberano, eterno, glorioso, hermoso, poderoso, Salvador, en el nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Rey, Señor y Salvador, ante su presencia, oh Padre Celestial, nos dirigimos en esta hora humildemente, Señor, para pedirle que la presencia de su Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, en nuestro corazón, y todo lo que hagamos, Señor, en esta hora sea para la gloria de su nombre, Señor. Tome el control, tome el dominio, Señor, unja mis labios, mis pensamientos, todo mi ser, Señor, sea bajo la gracia, bajo la unción de su Espíritu Santo, Señor amado, que pueda ser instrumento en sus manos, Señor, para llevar este mensaje, Señor, y todos y a cada uno de aquellos que lo pueden escuchar, ver, Señor amado, pueda llegar a lo más profundo de su ser, de su corazón, esta enseñanza que usted tiene para nosotros. Gracias, Señor amado. Pedimos su bendición, esa que usted sabe dar y que emana del trono de la gloria, la bendición del Padre, del Hijo, de su Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, el Señor nos bendiga. Es grato, como les decía anteriormente, poder volver a conectarnos nuevamente por este medio, para poder llevar esta palabra, este consejo que tenemos que tener, ¿cierto? Especialmente cada día, en estas circunstancias de que no nos podemos reunir, y si no, tenemos que tener un contacto fraterno como hermanos, como hijos de Dios, ¿cierto? Como obreros de su viña, para poder llevar este mensaje santo. Vamos a compartir la palabra el día de hoy en el libro de Tito, en el capítulo 3. Vamos a leer y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, de su Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Amén. Dice, justificados por gracia. Recuérdenle que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Y agrega, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insista con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra y añada bendición a la exaltación de este consejo de su palabra. ¿Qué dice el título? Justificado por gracia. Por la gracia, por la misericordia de Dios, ¿cierto? Que envió a Jesucristo a morir por nosotros en el madero de cruz, hemos alcanzado esta salvación tan grande, ¿cierto? De poder tener, si somos obedientes, una entrada a la vida eterna. Es por eso que día a día en nosotros tiene que saber estar ese anhelo, ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Quiere que los hombres, ¿cierto? Ninguno se pierda, sino que todos procedemos al arrepentimiento, todos podamos alcanzar esta salvación tan grande
y generosa que Dios nos entrega. Y por eso en esta tarde nos insta una vez más a que podamos obedecer a su palabra. En esta hora, una vez más, Dios nos insta a que cumplamos, a que seamos obedientes a lo que Él nos enseña a través de su palabra. Y es necesario, amado hermana, amado hermano, usted que va a ver o va a escuchar este mensaje, que ponga atención y obedezca a hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta y nos hace bien a nuestras vidas, nos hace bien a nuestros corazones. Vamos a repetir lo que dice la palabra del Señor, y dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Ese es el consejo que Dios da, ¿cierto?, a sus hijos, a los que creen. Pero vamos a hacer un paralelo en esta hora, ¿cierto?, en esta palabra, lo que nos demanda, lo que nos ordena el Señor a cada uno de nosotros hacer, y lo que realmente está pasando hoy en día. Dice que obedezcan a las autoridades, ¿cierto? Y sabemos que toda autoridad es puesta por Dios. Y hoy en día, ¿cierto?, vivimos en esta situación, en esta pandemia a nivel mundial, y lo que menos hace los seres humanos es obedecer, ¿cierto?, es acatar las órdenes de las autoridades. Son majaderas las autoridades, ¿cierto?, en decir que nos quedemos en casa, que no nos estemos exponiendo, que no andemos en aglomeraciones, que mantengamos una distancia. Pero son muy pocos, desafortunadamente, los que obedecen. Pero la palabra de Dios nos enseña, nos insta a obedecer, nos manda a obedecer a lo que nos dicen las autoridades, y nosotros como hijos de Dios, como hombres y mujeres, ¿cierto?, con un raciocinio normal, y que nos dice: recuerden que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Pero vemos en este mundo hoy en día todo lo contrario, una desobediencia hacia la autoridad, ¿cierto?, un desacato a la autoridad, el no cumplir las cuarentenas, no estar en su casa, salir muchas veces a hacer maldades, a sembrar odio, a destruir, a matar, a dañar. Pero el Hijo de Dios, el que obedece, tiene y debe obedecer primeramente a Dios, y también a lo establecido por las autoridades, por los hombres. Si nos dicen que tenemos que estar en casa, ¿cuánto tiempo? No sabemos. Tenemos que hacerlo aunque nos sintamos agobiados, aburridos, ¿cierto? Pero el Hijo de Dios tiene tanto en que ocupar su mente, ocupar su tiempo, en alabar, en bendecir, en exaltar el nombre del Señor, en orar, en clamar los unos por los otros. Siempre sabemos que hay hermanos que están con problemas, ¿cierto?, de salud, o quizás problemas económicos. Tenemos que orar, tenemos que desearnos bendiciones los unos a los otros, tenemos que estar leyendo la palabra del Señor, tenemos que estar escudriñando la palabra del Señor, tenemos que estar hablando de la palabra del Señor, tenemos que estar compartiendo la palabra del Señor, tenemos que estar predicando la palabra del Señor. No tenemos tiempo para aburrirnos, no tenemos que tener tiempo para decaernos, no tenemos tiempo para entrar en una depresión, todo lo contrario. Solo trabajarle al Señor, obedecer a la palabra del Señor, cumplir lo que Él nos enseña. ¿Y qué nos enseña esta hora? Que tenemos que obedecer, que tenemos que sujetarnos a la autoridad, ¿cierto? Lo primero que tiene que hacer el cristiano, aunque quisiéramos estar reunidos, alabando, bendiciendo el nombre del Señor, que quisiéramos estar predicando en las calles, pero por ahora no se puede, no los podemos reunir, ¿cierto? No podemos salir a predicar la palabra del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Estar en nuestra casa, estar predicando la palabra, estar escuchando de su palabra, estar cantando alabanzas al Señor, estar siendo cada día mejor para Él. Y el Señor, ¿cierto?, nos va a retribuir, porque ya llegará ese tiempo, ese día, donde podamos reunirnos para alabar, para bendecir la Señor. Mientras tanto, hay que tener paciencia, sometimiento y obediencia a lo que Dios nos manda. Dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Se da cuenta? Nosotros, cuando vemos esta actitud de la gente que no conoce a Dios, que no obedece a la autoridad, no podemos ponernos a pelear con ellos, ¿cierto? No podemos poner a hablar de ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Orar.
orar, y si podemos conversar con ellos, decirle con buenas palabras, con mansedumbre, que se sometan, que obedezcan, para que se cuiden ellos, ¿cierto? Nos cuiden a nosotros y cuiden a los demás. Esa es la forma que un cristiano que tiene, pero no se va a poner a que este hombre aquí, esta mujer allá, que esto hizo esto, que esto eso no puede estar en un cristiano, no debe estar en un cristiano. Quizá antes, como nos relata el versículo que siguiente, podrían estar esas cosas, ¿cierto? Pero hoy no deben estar en el cristiano, porque el cristiano debe estar de acuerdo a lo que nos enseña, a lo que nos dice la palabra del Señor. El cristiano evangélico se somete a la enseñanza de la Escritura del Señor. Por eso, día a día tenemos que estar aprendiendo de la palabra del Señor. Que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, ¿cierto? La persona que no obedece, la persona que hace lo contrario a lo que debe hacer, es una persona insensata, es una persona que no piensa, que no medita. Pero nosotros somos gente sensata, que Dios nos ha dado la sensatez suficiente para entender, para comprender y para obedecer lo que se nos dice, lo que se nos ordena o lo que se nos pide. ¿Se da cuenta? Porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cierto? Esto es como una película. Todos estos ciertos adjetivos que salen a esta manera es como una película al mundo actual. ¿Se da cuenta? Insensatos, ¿cierto? Son rebeldes, extraviados, dice, esclavos de concupiscencia, andan pensando en las cosas malas, en hacer el mal, en no acatar, en no obedecer. Desesperado por estar en un bar, desesperado por estar en un baile, desesperado por estar en una fiesta. ¿Se da cuenta? Viviendo en malicia y pensando cosas malas, y envidiosos además. Se hacen aborrecer, ¿cierto? Y se aborrecen los unos a los otros. Pero Dios cambió en nosotros todo eso. Un día, cuando la misericordia, la gracia de su Espíritu Santo se manifestó en nosotros, todo eso, mi amada hermana, mi amado hermano, salió de nosotros. Por eso cuando nosotros vemos estas cosas, tenemos que clamar, tenemos que pedir, tenemos que aconsejar a aquellos que hacen estas cosas que no lo hagan, ¿cierto? Con buenas palabras, con amor. Con amor tenemos que hablar para que recapaciten, para que puedan entender que no deben hacer estas cosas, porque está malo, porque se dañan a sí mismos, dañan a su entorno y dañan a todos los demás. Por eso Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Dice el 4: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Quizás se nos olvida, ¿cierto? Y cuando vemos esta gente que no obedece, esta gente que sale a protestar, que sale a destruir, y a lo mejor se nos olvida que en otros tiempos nosotros sin Dios quizás hicimos eso y otras cosas. Pero un día cuando se manifestó esa gracia en nosotros, ¿cierto? Esa regeneración, ese cambio, esa transformación, toda esa maldad, todos esos malos, esos pensamientos, esa desobediencia, ese no acatar la autoridad, desapareció de nosotros. Y nos cambió, ¿cierto? Y nos hizo gente obediente, porque tenemos que primeramente obedecer a la enseñanza, a la palabra del Señor. Tenemos que obedecer sus mandamientos, estatutos, decretos y todo lo que Dios nos ordena, para ser, ¿cierto?, ser buenas personas, para ser buenos, primeramente hijos de Dios, para ser útiles a la sociedad, para ser hombres y mujeres, ¿cierto?, que podamos con una frente amplia, con una cara descubierta, invitar a los demás a que obedezcan, ¿cierto?, que acaten las autoridades, que vengan al conocimiento del Señor, mostrando nuestras obras, ese cambio, esa transformación, comportándonos como tal, no diciendo, oye, ¿hasta cuándo? Bueno, será hasta cuando Dios quiera.
No sabemos si va a ser un 15 días más, va a ser un mes más, 2 meses, no sabemos. No lo sabemos, pero sí una cosa sabemos, que un día esto va a terminar. Y que dice la palabra del Señor que la prueba nunca va a ser mayor que la bendición. Ahí, ese día, ¿cierto? Vamos a tener que correr, a alabar, a bendecir el nombre del Señor. Y que no sea la primera vez, sino que sea cada día, ¿cierto? Nosotros hay ese anhelo, ese deseo de poder congregarnos para adorar, para bendecir al Rey de Reyes y Señor de Señores, y poder también salir a pregonar el Evangelio Santo, a invitar. Pero ahora usted, la pregunta, ¿lo está haciendo con los que están en su entorno? Aquellos que no conocen. Usted lo está haciendo. Usted le está entregando la palabra del Señor. O está quieto ahí, esperando solamente que se abran nuevamente los templos para ir a juntarse con sus hermanos, y mientras tanto está callado, está mudo. Predique la palabra del Señor, mi amado hermano, mi amada hermana. Prediquemos la palabra, entreguemos el consejo, escuchemos la voz de Dios, que nos habla, que nos dice. Creo que es una prueba maravillosa que Dios nos ha enviado en todo este tiempo, de tener paciencia y darnos cuenta cuánto nos necesitamos los unos a los otros. Que cuánto, a veces teniendo la oportunidad, decirle al que está al lado suyo que le ama, o a su familiar que no está distante, y no reunirse por no querer, y hoy día lo anhela hacer. Creo que es una lección tremenda y profunda que Dios nos ha dado en este tiempo, de darnos cuenta que nos necesitamos los unos a los otros, como hermanos en el Señor, como familia carnal, ¿cierto? Como amistades. Necesitamos, ¿cierto? Y anhelamos. ¿Cuánto tiempo que usted quizás a un hijo, a una hija, a una hermana, a su padre, a su madre, a un amigo, a un compañero de trabajo no ve? Y lo anhela ver. Y quizás muchos han partido por este virus y nunca más lo va a ver. Y ahora se da cuenta que cuánto lo ama, que cuánto lo amaba, y es momento, ¿cierto?, de reflexionar. Es momento de pensar y de cambiar, ¿cierto?, el chip, como se dice normalmente, y poder tener esta disposición, primeramente de ser obedientes, de acatar la palabra del Señor, de acatar las leyes, las ordenanzas, pero también de mostrar ese amor infinito. Y muchas veces, ¿cómo lo podemos hoy demostrar nosotros los cristianos, los que por gracia y misericordia de Dios hemos alcanzado esta bendición tan grande? Es entregar el mensaje, es decirle a aquel que no está obedeciendo, obedezca, que es lo mejor, pero no criticarlo, sino que decirle con amor, obedezca, sométase a la autoridad, porque la autoridad quiere su bien, quiere el bien común, porque es lo mejor estar apartado, estar guardado, para librarnos de esta pandemia, de esta infección, de esta peste. Por eso, mi hermano, obedezcamos a la palabra del Señor, esto que por gracia, ¿cierto? Por gracia nada más ha llegado a nuestras vidas. Por cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, vinieron a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Dios tiene. Nos ofrece una heredad en los cielos si somos fieles, si cumplimos, si en este tiempo somos instrumentos humanos, si en este tiempo entregamos el consejo de su palabra, si en este tiempo nos preocupamos de entregar su mensaje. Que Dios nos bendiga. El 8 dice, palabra fiel es esta, porque es palabra de Dios, es palabra verdadera. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Tenemos que insistir, lo que tenemos la responsabilidad
¿cierto? Como es mi caso, de administrar un rebaño. No importa que sea grande o sea pequeño, pero la responsabilidad es la misma. Tenemos que insistir en estas cosas y ser majaderos de decirle a nuestros hermanos que se cuiden, que se instruyan, que obedezcan, que aprendan, que alaben, que bendigan, que exalten el nombre del Señor. Tenemos que ser majaderos en esto, como Pablo le decía a Tito, ¿cierto? Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En eso tenemos que ocuparnos nosotros, en buenas obras. ¿Y cuál es la mejor obra que nosotros podemos hacer? Es dejar en alto el Evangelio del Señor, comportarlos como tal, como cristianos, como oidores y hacedores de su palabra, y entregar el mensaje de la palabra del Señor. Que esta palabra pueda hallar cabida en los corazones de todos y aquellos que lo puedan ver o escuchar. Que sea un mensaje de aliento, que sea un mensaje de alerta, que sea una palabra que nos avive, que nos reanime, que nos rejuvenezca en el espíritu para seguir adelante. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Rey, Señor y Salvador, una vez más, Padre de la Gloria, a su presencia nos dirigimos para adorar, para bendecir, para exaltar su nombre. Ese nombre que sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo este cielo, sobre esta tierra, en quien podamos ser salvos. En usted, mi Cristo amado, que día a día intercede ante Dios el Padre poderoso por nosotros, y que pronto ha de regresar a la tierra a buscar a aquellos que hagan su santa y bendita voluntad. Padre de la gloria, todos que van a escuchar o van a ver este mensaje, Dios de la gloria, que puedan alcanzar esa salvación tan grande que usted nos entrega. Si alguno no se encuentra preparado aún, si alguno que va a escuchar este mensaje no ha recibido al Señor, yo le invito en esta hora que usted abra su corazón y acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque Cristo viene y pronto por su iglesia a buscar los que hayan hecho su santa y bendita voluntad. Ayúdenos, Padre Celestial, a estar en ese número cuando suene la final trompeta. Gracias, pedimos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo, de su Espíritu Santo. Amén. Amado hermana, amado hermano, la paz de Dios inunde su vida, inunde sus corazones, y que podamos seguir, ¿cierto?, juntos, tomados de la mano del Señor. Ha sido que Dios nos tome con su mano de poder para caminar en este mundo triste, doloroso. Estamos viviendo tiempos de tribulación, un mar tormentoso, pero con la mano del Señor seremos más que vencedores. Que el Señor de paz les bendiga, les guarde y les llene de gracia cada día, y que nunca falte en su mesa. Que todo Dios provea en todo y para todo. Un abrazo cariñoso a la distancia. Del Dios de paz les guarde, el Dios de paz les bendiga desde ahora para siempre. Amén.